Señores, muy buenas tardes. Somos estudiantes del Instituto Universitario de Rumiñahui. Ahora les venimos a presentar un pequeño investigación, que es la característica de un proceso industrial. Estamos aquí con los compañeros Eliseo Gamboa, Ronnie Cedeño, Ronald León, Roger Jaramillo y mi persona Henry Villafuerte. Vamos a dar una pequeña introducción. El presente proyecto tiene como un objetivo el diseño y la implementación de un sistema de control automático para la temperatura de un proceso industrial. Este sistema estará compuesto por diferentes componentes como intercambiadores de calor, lazos de control de temperatura, instrumentos de medición, ubicación de los instrumentos y una simbología del diagrama PID. A continuación se presenta en detalle cada uno de este proyecto. Tipos de intercambiadores de calor. El intercambiador de calor es un dispositivo crucial en una gran variedad de procesos industriales. Permite la transferencia eficiente de energías térmicas entre dos fluidos, sin que exista mezcla entre ellos. Como podemos observar en la figura 1 del documento, consta de canales separados internamente que fuerzan el contacto íntimo entre los dos fluidos, provocando el intercambio térmico. Existen diversos tipos de intercambiadores según la aplicación, de placas, de tubo y corazón, de serpentín, de regeneradores. En este caso estamos viendo un intercambiador de tubo. La selección adecuada del intercambiador de calor es el primer paso de acuerdo a los fluidos involucrados, las temperaturas de operación, los rangos de flujo y otros parámetros. Luego, dichos fluidos se deben preparar y bombear a través de respectivos lados del intercambiador. Durante el proceso se monitorea constantemente la temperatura mediante sensores y un sistema de control de lazo cerrado, permitiendo comparar y ajustar la temperatura de salida según el valor deseado. Ahora le vamos a dar paso a mi compañero Eliseo Gamboa, que va a seguir con la diapositiva. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre este sistema que tiene un lazo de control de temperatura, como vemos ahí. Justamente el control preciso de la temperatura del agua es crucial en este proceso con intercambiador de calor. Como se aprecia ahí en la figura, se implementa un lazo de control cerrado. Es el lazo que tenemos ahí, todos los que están compuestos el lazo 201, ¿no? El lazo número 201 es el que comprende todo lo que tiene que ver con el lazo de temperatura, el lazo de control de temperaturas. Consta este lazo de un sensor que mide continuamente la variable, enviando la señal a un controlador lógico. Y esto comparará este valor medido con la temperatura de referencia o el set point, la temperatura deseada que queremos. Y entonces al hacer esta comparación, ¿sí? Y tener esta referencia, se podrá hacer algún ajuste determinado si es que se lo necesitara. Si es que hubiera alguna perturbación o hubiera algún desfase, entonces se lo haría oportunamente para poder mantener el agua en la temperatura deseada, en la temperatura precisa. Luego se calcula la diferencia entre ambos valores, como ya mencionamos, que esto se le llama un error cuando hay una variación o una desviación, y con base a ese error se modifica automáticamente, ¿no? Entonces, este tipo de controles en lazos cerrados son extremadamente comunes y necesarios en sistemas como calderas, calentadores, enfriadores, en hornos, en estufas y en toda aplicación donde se requiera precisión en la temperatura. Permite también corregir las desviaciones de forma rápida y continua ante cambios en las condiciones operativas. Como decíamos, si hubiera una perturbación, entonces se encargaría rápidamente el sistema de corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este lazo? En este proceso. Tenemos la entrada del vapor que sirve para calentar el agua. Tenemos el lazo de entrada del agua, el lazo 200, número 200, donde entra el agua. Y tenemos el lazo de temperatura, el 201, el que se encarga de mantener la temperatura del agua adecuada, ¿no?
Entonces, ese es el proceso, poder tener agua que sea ideal, ¿no? Ideal para el proceso industrial que se está realizando. Bien, entonces ahora vamos a continuar con nuestro compañero Aldair Cedeño. No, le toca al compañero Perdón, Ron. con nuestro compañero Ronald León. Bueno, entonces continuamos con lo que es nuestra exposición. Vamos a hablar sobre los instrumentos de medición. Para obtener mediciones confiables de las variables involucradas en este proceso con intercambiador de calor, se seleccionen instrumentos apropiados y de alta calidad, como se observa en la siguiente figura que tenemos en nuestra presentación. Se preciso un transmisor de temperatura con elemento de sensor PT100, el cual cumple con el rango esperado de 20 a 40 grados centígrados de la temperatura del agua. Asimismo, para el rango de temperatura del vapor entre 100 y 300 grados centígrados, se optó por una termocupla tipo K. También se ven aquí instrumentos para las mediciones de flujo tanto del agua como del vapor. Con sus respectivos rangos de operación, podemos apreciar un transmisor de presión para el vapor entre 2 y 5 bares. Todos estos dispositivos brindan señales eléctricas procesables y muy estables para el sistema de control, asegurando lecturas de variables dentro de la presión requerida. A continuación, mi compañero Ronnie Cedeño va a continuar con el tema. Bien, la ubicación de los instrumentos. Para la ubicación de los instrumentos nosotros tenemos el monitoreo, accesibilidad y mantenimiento del mismo. La ubicación de los instrumentos y equipos que intervienen en el sistema de control del intercambiador de calor responde a criterios técnicos y de funcionalidad. Tal como se aprecia en la imagen, tenemos lo que son el sistema de lazo de temperatura. Los elementos primarios como sensores de flujo, temperatura y válvulas se instalan en campo, en contacto directo con la tubería o en el punto de medición. Como tenemos lo que es el TV201, el TW201, el TE. Por otro lado, los transmisores, controladores, interruptores, luces, indicadores y otros componentes secundarios se montan sobre el panel ubicado en la sala de control. Lo anterior permite monitorear cómodamente las señales, visualizar el comportamiento del proceso mediante displays, introducir consignas o set point, arrancar o detener el sistema y modificar parámetros de control de forma rápida y eficiente. La conexión entre el campo y la sala de control maximiza la operabilidad y facilita tanto operativa como de mantenimiento. A continuación, mi compañero Jaramillo. Muchas gracias, Cedeño, compañero Cedeño. Bueno, para finalizar esta representación gráfica del diagrama PID de la figura 1, se han empleado símbolos estandarizados para cada equipo o elemento involucrado. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, estas líneas continuas representan tubería de procesos y la tubería, mientras que las líneas puntuadas, conexiones neumáticas de control hacia las válvulas actuadoras. Como le podemos ver en la imagen, nos puede verificar clarito la señal hidráulica, señal neumática, es un claro ejemplo. También se especifican mediante símbolos reconocidos internacionalmente los distintos instrumentos de medición, las válvulas de control, los actuadores, neumáticos, así como el equipo de mecánicos rotativos como bombas y motores. Esta simbología facilita muchísimo la interpretación e intercambio de diagrama entre técnicos e ingenieros. Bueno, compañeros, esto es cuanto le podemos explicar sobre el tema de control automático para la temperatura de un proceso industrial. En el siguiente video esperemos interpretar más cosas. Muchas gracias.